diapositiva, lo que vamos a ver es más que nada los conceptos básicos de la IATF, ¿verdad? Digamos, cómo es que la IATF a nivel de la vaca funciona, ¿verdad? Digamos, cuál es nuestra idea a la hora de hacer una IATF y situaciones de manejo que tienen que darse en una IATF o errores de manejo que se dan en la IATF. Esto más que nada, creo que la idea de esta charla no es que el día de mañana, digamos, se vaya al productor y haga una IATF solo, porque igual sigue dependiendo de la compra de los hormonales, ¿verdad? La idea es más que nada como tal vez hacerle el trabajo a los colegas que hacen inseminación a tiempo fijo un poco más sencillo, ¿verdad? Digamos, para que el productor tenga entendimiento de cómo funciona. Y de paso también un poco de repaso de fisiología para las personas que ya conocen un poco la técnica, ¿verdad? Si salimos un poquito del tema de costos de producción. La gente normalmente cuando hablamos de IATF se agarran la cabeza una vez porque ven el precio de los productos y piensan que es muy caro. Bueno, no será barato, pero realmente la reproducción es la que menos costo tiene, digamos, en los costos de producción de una finca. Vea, muchos productores que conocen bien a detalle sus costos de producción, ¿verdad? Conocen bien su costo en alimentación, su costo en maquinaria, su costo en mano de obra, en sanidad, ¿verdad? Digamos. Pero perdón, pero ya lo van a quitar. Pero no conocen su costo en reproducción. Y según un estudio que se hizo hace poco, bueno, no es tico gringo, el costo de la reproducción en los costos totales de un establecimiento es más o menos de un 30%, de un 3%, perdón, un 3%. Y realmente es muy bajo. O sea, usted considera el costo de reproducción versus todo el resto y es un costo muy bajo. Y es de hecho el costo que más impacto tiene en la producción total, ¿verdad? Porque si nuestras vacas no se peñan y no se peñan en el momento ideal, vamos de pique. Gracias un poquito para que se hagan una idea del costo. La tasa de concepción de los protocolos a tiempo fijo más o menos ronda un 50%. Habrá algunas ocasiones en que uno hace un tiempo fijo y le va muy bien con un 70, un 80%. Habrá veces que le va muy mal, ¿verdad? Porque todo hay. Pero en promedio la tasa de concepción anda por un 50%. Los costos de materiales por vaca, ¿verdad? Lo que es el dispositivo, las hormonas, todo, más o menos rondan los 7.660 colones. Y a eso pongámosle una mano de obra del veterinario, ¿verdad? Que les ayuda con el protocolo de 5.000 colones por animal. Esto nos da un costo, esto nos da un costo por vaca de 12.000 y pico, ¿verdad? Pero tenemos una tasa de concepción del 50%, lo cual quiere decir que de cada 2 vacas se nos va a peñar una, ¿verdad? Entonces eso nos da un costo en hormonales, un costo en trabajo y hormonales de más o menos 25.320 colones por vaca, ¿verdad? Por preñez lograda. Ahora, según un estudio de Los Pinos, ¿verdad? Que se había hecho hace poco tiempo, el costo por día abierto de vaca que no se preña, ¿verdad? Digamos, de forma normal, una vaca que se abre un día más de lo ideal es de más o menos $7 en promedio. Que el costo del dólar del día de hoy son más o menos 4.095 colones. Entonces estamos hablando que con una diferencia de una reducción de 6 días abiertos, ¿verdad? En una finca que implementa biotecnología reproductiva, ¿verdad? Que hace inseminación a tiempo fijo, que hace sincronizaciones, que busca la manera de reducir esos días abiertos, con 6 días que se reduzca, digamos, por vaca, el periodo, se paga el costo, ¿verdad? Digamos, y les aseguro, digamos, que realmente muchas fincas cuando trabajan con IATF, se reduce mucho más, ¿verdad? Digamos, de 6 días el periodo abierto. Pero ya con solo 6 días, nosotros logramos pagar el costo de una IATF. Entonces, ¿por qué la IATF funciona? O sea, ¿cuál es el principio de la IATF? Recuerden, como lo vimos en la charla pasada, que ya había hecho hace unos días, que hablamos mucho de tasa preñez. De hecho, toda la charla era tasa preñez. Hablamos de tasa de preñez, ¿verdad? Que es un valor que correlaciona la tasa de detección de celos por la tasa de concepción. En una finca buena, ¿verdad? En una buena finca, una tasa de detección de celos del 60%, que es lo buscable, significa que nosotros, ahí voy a echar para atrás, de 10 vacas listas para servicio en un periodo de 21 días, nosotros detectamos 6 vacas, son las que se logran ver en celo, las otras no se logran ver, porque están en anestro superficial, porque no las vieron, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, con una tasa de concepción también buena, en 50%, hablando de una finca con buenos parámetros, tenemos al final 3 vacas preñadas, ¿verdad?
de las 10 iniciales, que eso significa una tasa preñez de un 30%, lo cual es bueno. Ahora, la IATF, ¿verdad? ¿Dónde está el beneficio de la IATF? Que la IATF lleva la tasa de detección de celos a un 100%, ¿verdad? Porque nosotros realmente vamos a servir todas las vacas que elegimos, ¿verdad? Digamos, dentro del protocolo. Entonces, al tener una tasa de detección de celos de un 100%, le damos servicio a las 10 vacas y con la misma tasa de concepción de un 50%, que realmente anda por ahí, al final logramos 5 vacas preñadas de las 10, lo cual nos da una tasa preñez de un 50%. Es aquí realmente, digamos, donde estas biotecnologías reproductivas, la inseminación a tiempo fijo, hace que la finca mejore, ¿verdad? Digamos, en su reproducción, aumentando la tasa de detección de celos o la tasa de servicios, ¿verdad? Que es la misma. Ahora, tenemos que recordar un poquitito de la fisiología de las vacas para entender un poco la fisiología de la sincronización. Recordemos, digamos, que todas las hormonas que participan en el sistema reproductivo, ¿verdad? Digamos, la mayoría de las hormonas son en realidad producidas por la hipófisis, y la hipófisis es el centro de control, ¿verdad? Digamos, de todo el sistema reproductivo. Como lo dije la vez pasada, el hipotálamo, la hipófisis, se encarga de estimular el sistema reproductivo. ¿Quién es el encargado de estimular el hipotálamo? ¿Verdad? La vez pasada la hemos visto. El encargado de estimular el hipotálamo, el encargado de estimular el hipotálamo son los indicadores metabólicos, ¿verdad? Sustancias propias del organismo que le indican al hipotálamo que la vaca está en saciedad. O sea, que la vaca le está sobrando energía, le está sobrando proteína, le está sobrando para reproducirse, ¿verdad? Y hay diferentes indicadores metabólicos, no lo voy a explicar, pero realmente, al final, todos estos indicadores metabólicos se terminan todos, digamos, en comida, prácticamente. O sea, todos los indicadores metabólicos terminan en comida. ¿Por qué? Porque si las vacas tienen una buena dieta y una buena nutrición, logran llenar sus requerimientos, logran tener estos indicadores metabólicos altos, estos indicadores metabólicos logran estimular el hipotálamo y a su vez inicia todo el proceso reproductivo. Nosotros con la IATF lo que vamos a hacer es modificar la vaca de aquí para adelante, digamos, de aquí para acá, ¿verdad? Jugar con el sistema reproductivo para lograr preñar esa vaca de manera artificial hasta cierto punto. Pero no debemos de dejar de entender esto, ¿verdad? Porque si no, al final no hacemos nada. Si no, lo que hacemos es preñar una vaca de forma artificial que bien, a pocos días después puede perder la preñez, digamos, porque sigue sin tener la gasolina, ¿verdad? Por así decirlo, por ejemplo, las hormonas del hipotálamo, que tienen que mantener estimulado, por ejemplo, un cuerpo lúteo, como aparece aquí, para que ese cuerpo lúteo siga manteniendo la gestación. Vean, esto en sí representa el protocolo convencional más común, digamos, que todos utilizamos. Ahí hablé con varios colegas, bueno, agradecimiento a todos los colegas a los que llamé hoy a hablar del tema, ¿verdad? Digamos, y a ver qué protocolos utilizaban y qué estaban haciendo para al final como unificar, ¿verdad? Criterios y hacer todo como que todos calzáramos dentro de lo que íbamos a hablar. El protocolo convencional para una IATF es de 10 días, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando llegamos a un establecimiento y hacemos una selección de las vacas a sincronizar, realmente, aquí pongo el ejemplo de esas 3 vaquitas. Cada una de esas vacas está en su ciclo. Esto representa un ciclo de una de esas vacas. Cada una de esas vacas está en su ciclo en diferente momento, ¿verdad? Una vaca en su ciclo de 21 días tiene más o menos 3 ondas foliculares. La onda folicular, ¿verdad? El folículo es el lugar donde se forma el óvulo. Ya eso lo hemos conversado en la charla anterior. Entonces, durante esos 21 días hay vacas de 3 ondas, hay vacas de 2 ondas. No es relevante ahora. Hablamos de vacas de 3 ondas. Entonces, cada una de estas vacas en mi visita se encuentra en un estado diferente de la onda. Entonces, lo que yo tengo que hacer, lo que vamos a buscar aquí es cómo sincronizar estas ondas y cómo hacer que todas se reseten y comiencen en el mismo momento. Eso lo hacemos con la inserción del dispositivo y más 2 miligramos de mesato-estradiol. El dispositivo, ¿verdad?, de progesterona, ahorita lo vamos a ver en un video, es una T, ¿verdad?, que está impregnada con progesterona, y esta progesterona lo que hace es simular en la vaca un cuerpo lúteo, ¿verdad? La vaca que está cíclica de forma normal, aquí lo vemos en la imagen, ¿verdad? En su ciclo ella forma una estructura que se llama cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo produce progesterona. Okay. Nosotros con el implante lo que hacemos es simular un cuerpo lúteo, ¿verdad? Porque esta progesterona del implante sensibiliza al hipotálamo, ¿verdad? Después a las otras hormonas que vamos a utilizar después. Entonces,
ponemos un implante de progesterona y los 2 miligramos de benzoato-estradiol, que normalmente la mayoría del benzoato-estradiol viene en 1 miligramo por mililitro, entonces normalmente utilizamos un ml, 2 ml por vaca. Estos 2 ml de benzoato-estradiol son realmente el sincronizador de la vaca, digamos, es aquí donde realmente las vacas se sincronizan o se resetean, porque estos 2 miligramos de benzoato-estradiol hacen que las ondas foliculares, independientemente de qué estado esté la onda folicular de cada vaca, hace que esa onda folicular se inhiba, digamos, y desaparezca, ¿verdad? Indistintamente del estado. Entonces, prácticamente aquí es donde nosotros reseteamos todas las vacas. Una vez puestos los 12 ml de benzoato-estradiol, más o menos a los 4 días, bueno, ahí desaparece la onda que hay presente y más o menos a los 4 días comienza una nueva onda folicular, ¿verdad? Y es esta nueva onda folicular que aparece 4 días después, la cual vamos a utilizar para la inseminación, ¿verdad? En el protocolo convencional, a los 8 días, se retira el dispositivo de progesterona, se ponen 12 cc de prostaglandina y se ponen 400 unidades de SG. Comercialmente, digamos, Sergón, Novamón, Foligón, ¿verdad? Para que se familiaricen un poco con los nombres. La retirada del dispositivo, ¿verdad? Elimina la progesterona presente y ahí va simulando un ciclo normal. Los 12 ml de prostaglandinas quitan, si fuera que la vaca está ciclando, quitan el cuerpo lúteo propio de la vaca que está produciendo progesterona también en ese momento, lo elimina, ¿verdad? Y quita esa inhibición de la progesterona. Y las 400 unidades de SG, ¿verdad? Son una hormona folículo estimulante que estimula el desarrollo del folículo presente en ese momento, ¿verdad? Para que ese folículo vaya a alcanzar la ovulación más o menos el día 10. En este protocolo convencional, el día 9 se pone un ml de benzoato-estradiol, que a esta dosis lo que va a hacer ese benzoato-estradiol es inducir a la ovulación, inducir realmente un pico de estrógenos a nivel sanguíneo y va a inducir la ovulación más o menos 36 horas después de la inyección, ¿verdad? Que va haciendo como por aquí. Y nosotros hacemos la inseminación más o menos a las 30 horas de puesto el benzoato-estradiol, que va haciendo 54 horas totales de la retirada del dispositivo, ¿verdad? En ese momento hacemos la inseminación a las 30 horas. ¿Para qué? Para que a las 36 horas, que es cuando este benzoato logra hacer que se dé la ovulación, haya sincronización entre los espermatozoides y el óvulo, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente así, muy por encima, digamos, cómo funciona la fisiología de la sincronización, para que lo entiendan. Yo sé que algunos quedan así un poco más enredados del asunto, ¿verdad? Pero de seguro que también habrán colegas que lo están viendo y parte de esto es refrescar un poco el tema, ¿verdad? Situaciones en la lechería, vamos a hablar de lecherías. Situaciones para hacer una IATF, ¿verdad? ¿Dónde podemos hacerla y dónde no? Las de la izquierda, estas de aquí, son situaciones pro una IATF y estas de la derecha son situaciones en las que no se debería pensar en una IATF, ¿verdad? Bueno, una de las situaciones es que tenemos las vacas ciclando, ¿verdad? Llega el veterinario y tenemos las vacas ciclando y sigue habiendo mala detección de celos, ¿verdad? Ya usamos parches, ya le dijimos, ya mandamos el peón a ver las vacas en celo y la baja detección de celos sigue siendo la piedra en el zapato, ¿verdad? Digamos, que no nos deja tener una buena tasa de servicio. Bueno, ahí ese es un buen momento, un buen punto para decir, aquí estamos para hacer una inseminación a tiempo fijo, además de que cuando la vaca está ciclando y está en buena condición, su tasa de concepción o su concepción es mucho mejor, ¿verdad? En el caso de vacas en anestro, en un balance energético negativo, aquí lo voy a poner un poquito más a detalle, en esa vaca muy flaca, muy así, no se debe pensar en una sincronización a tiempo fijo, porque esa vaca normalmente está todavía en un balance energético negativo, ¿verdad? Digamos, va a tener una mala sincronización. Recuerden la fisiología que hablamos antes, ¿verdad? Tenemos que pensar primero aquí en comida, después en el resto. Y nosotros podemos hacer vacas en anestro, pero las vacas en anestro hay que escogerlas bien. Uno puede sincronizar vacas en anestro que utilizando SG van a tener buena fertilidad, pero tienen que ser vacas que tienen por lo menos más de 60 días posparto, ¿verdad? Aunque siguen en anestro, no importa, vacas más de 60 días, vacas que ya hayan superado este balance energético negativo, o sea, que aunque estén flacas todavía, estén ya en una etapa de ganancia de peso, ¿verdad? Todavía están en anestro, pero la vaca ya va para mejor, ya va mejorando, ¿verdad? Ya tiene buen desarrollo de folículos, ya tiene folículos
otras foliculares de folículos que alcanzan buen tamaño, ¿verdad? Entonces, casi que una vaca preciclando, ¿verdad? Es casi que una vaca que está por arrancar, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos, ese tipo de vacas sí las podemos incluir como una ayudadita, ¿verdad? Extra de IATF. Si no se logra preñar en ese servicio, posiblemente la vaca arranca, ¿verdad? Se mantiene ciclando y ya se preña en los ciclos siguientes, ¿verdad? A mí me pasa mucho, por ejemplo, en las fincas, cuando yo llego y tienen vacas en anestro y al final a uno lo convencen, ¿verdad? No, es que yo la quiero meter, metámosla porque esa vaca, ella se preña, va a ver, Diego, yo siempre les digo la verdad, yo le digo, se sabe que esas vacas cuestan mucho que se preñen. A veces uno la mete, las vacas se preñan, pero también es muy común en esas vacas que están muy en anestro que la que se preñe tenga pérdida de preñez, ¿verdad? Por lo mismo, porque ¿qué es lo que pasa? El cuerpo lúteo que se forma aquí en el ovario para mantener la preñez sigue siendo dependiente de la hipófisis, ¿verdad? Digamos, para él mantenerse estimulado produciendo progesterona. Y si nosotros todavía no tenemos aquí la comida y no tenemos lo que ocupábamos aquí en la hipófisis, entonces ya al final es una pérdida, ¿verdad? Pérdida de preñez. Bueno, entonces, vacas muy flacas, mejor no, ¿verdad? Vacas en alta producción de leche, ahí sí la IATF en muchos estudios ha venido a mejorar, porque lo que habíamos hablado alguna vez, de que esa vaca alta productora de leche tiene un metabolismo hepático muy fuerte, ¿verdad? Para producir esa leche, entonces ella degrada mucho las hormonas, degrada mucho los estrógenos, la progesterona. Entonces, en estas vacas de alta producción de leche que tienen una tasa de concepción baja, ¿verdad? Como este estudio, que tienen bajas tasas de concepción asociado a esa producción de leche, en esas vacas, hacer sincronización a tiempo fijo, utilizando implantes de progesterona de 1 gramo, ¿verdad? Tienden a mejorar muchísimo su fertilidad. Pero sí hay que utilizar en esas vacas por lo menos 1 gramo de progesterona. ¿Qué digo cuando hablo de vacas de alta producción de leche? Vacas que en su pico de lactancia pasan por lo menos de 30 litros, ¿verdad? Vacas que están de 30 litros de leche para arriba. Esas vacas, cuando se hace sincronización a tiempo fijo, hay que utilizar dispositivos de 1 gramo de progesterona. Para ponerles ahí ejemplo, digamos, el que más utilizamos aquí, el Disposel monouso es de 600 gramos y el Disposel Max, ¿verdad? Es de 600 miligramos, perdón. El Disposel Max es de 1,2 gramos. Entonces es como el doble. Y de hecho está pensado en estas vacas, ¿verdad? El producto. Lo que pasa es que aquí el Disposel Max uno lo hace de 2 usos, utilizan novillas. Pero realmente el producto está pensado para vacas de alta producción de leche. En situaciones de estrés calórico, ¿verdad? Ahí nosotros, como lo vimos con nuestro querido profesor Gabriel Bo, que nos dio el curso de la especialidad de reproducción, la IATF no mejora en nada la situación de estrés calórico. O sea, ya hemos hablado en un momento del estrés calórico. El problema del estrés calórico es que durante esos periodos de estrés hay mucha liberación de cortisol. Ese cortisol afecta mucho la viabilidad de los óvulos, ¿verdad? Y del óvulo, ¿verdad? Durante esos periodos de estrés baja mucho la cantidad de IGF-1, que es una hormona esa hormona es buena para el ovocito, ¿verdad? Es una hormona que se produce mucho cuando la vaca come de forma constante, a nivel hepático, pero cuando la vaca tiene estrés calórico, la vaca no come, ¿verdad? Por un lado está ahí debajo de un palillo con la lengua afuera, no está comiendo, entonces baja mucho la IGF-1 y por otro lado el cortisol aumenta muchísimo. Entonces eso afecta mucho la viabilidad de los ovocitos. Entonces, a mí me ha pasado, o sea, yo cuando he hecho en un inicio, digamos, que me decía con vacas en periodos de estrés calórico que la tasa de concepción se baja, ahorita estamos en una etapa de esa, ¿verdad? Que el bochorno y la humedad es muy alta, entonces las vacas no se preñan y las vacas repiten en todas las fincas, entonces uno de forma inicial comienza entusiasta con la IATF durante esos periodos y no se preñan las vacas, ¿verdad? Y no se preñan y ahí se agarra uno la cabeza cuando llega a palpar las vacas, todas las que habían seminado a tiempo fijo y están prácticamente todas vacías. Entonces, realmente en estrés calórico, como lo decía nuestro profesor, lo que hay que buscar son circunstancias de manejo, ¿verdad? Hacer situaciones de manejo y no inseminación a tiempo fijo. Le pongo el ejemplo de esta finca. Esta es una finca aquí de Guayabo, Bagaces, que en esta finca yo igual el año pasado hice IATF durante el periodo de estrés calórico. Nos fue mal. Y no sé ni cuánta plata gastamos. Bueno, gastó la productora haciendo IATFs. Y ya que al final, de una u otra manera, no se pagaban por el periodo en el que estábamos. Y este año
esto fue iniciativa del vaquero, esto no fui yo el que lo pensó, esto fue iniciativa del vaquero, pensaba el vaquero. El vaquero se fue y puso tenía mucha agua ahí, gracias a Dios, puso manguera, poliducto ahí, sí, ve así, muchas cosas, así esta manguera, poliducto, le hizo huequillos a la manguera por todo lado, y ahí mediodía hace chorro de agua ahí encima de todas las vacas. Vea, es increíble, de verdad, cómo esa finca mejoró la tasa de concepción. Muchísimo, muchísimo. Entonces, realmente, bajo estrés calórico, nosotros tenemos que pensar en manejo, ¿verdad? La IATF no representa un beneficio. Ahí seguro estarán algunos compañeros agarrándose la cabeza, algunos colegas. La IATF en estrés calórico representa beneficio, porque aumenta la tasa de servicios. Entonces, si usted tiene una tasa de concepción muy baja durante periodos de estrés calórico, pero usted aumenta mucho la tasa de servicio, al final usted logra llegar a X cantidad de vacas preñadas, ¿verdad? Entonces, ahí la IATF sí puede funcionar un poco, digamos, porque aumenta la tasa de servicios, pero la tasa de concepción realmente siempre sigue siendo baja, ¿verdad? Entonces, bajo estrés calórico, situaciones de medidas, mejor, ¿verdad? Y ya el que quiera hacer IATF, pues bien, porque sea como se aumenta la tasa de servicio. Otras de las situaciones son las novillas, ¿verdad? Para cuando nosotros sincronizamos novillas, vamos a hablar de un protocolo especial que se utiliza en novillas, que es el que más suena ahora en novillas, que se llama J-Cinch. En la selección de esas novillas en anestro, ¿verdad? Porque si la novilla está cíclica, pues tienen una fertilidad bárbara, algunas que mejor se peñan. Pero si la novilla está en anestro y nosotros las queremos sincronizar, es muy común, por ejemplo, con las razas girolandas y así, nosotros tenemos que entonces escoger novillas que tengan buen desarrollo, que tengan buen tamaño y un punto muy importante, que aún estando en anestro tengan un buen útero, ¿verdad? Un útero que logre llevar esa preñez, ¿verdad? Y no novillas, por ejemplo, desnutridas, que están ahí todavía prepuberales, están en anestro, pero son esos úteros chiquitillos y así, ese tipo de novillas no son elegibles a una sincronización, ¿verdad? Vean, no más que nada, a mí aquí varios productores que tienen girolando, entonces con el girolando pasa mucho, ¿no? Que la vaca ya está la novilla grande, tiene buen desarrollo, buen tamaño, pero por una condición racial, y con el pardo también pasa, ¿verdad? A veces son unas bichonas grandísimas, pero todavía están en anestro. Entonces, en ese tipo de animales, paga muchísimo hacer las inseminaciones a tiempo fijo, porque realmente tienen una fertilidad muy buena. De ahí les voy a poner este ejemplo de un productor, unas novillas de Tigarán. Todas estas novillas que han inseminado a tiempo fijo, y lo mismo que estamos hablando, novillas que tienen novillas que tienen buen tamaño, buena condición, pero siguen ahí todavía en anestro, cuesta mucho que salgan. Entonces, las agarramos todas a tiempo fijo y tienen una actividad buenísima. Con el pardo también, el pardo se aplaza mucho. Hay balote de novillas bien bonito ahí tirado. Vamos a observar aquí. Para sincronizar novillas se utiliza más que nada un protocolo que se llama J-Cinch, que ahorita lo vamos a ver, que lo que hace este protocolo es que tiene un periodo proestro más largo, ¿verdad? En el protocolo convencional que vimos antes, después de la retirada del implante a la inseminación, pasan 2 días y 6 horas, ¿verdad? Y en el protocolo J-Cinch, ¿verdad? Después de la retirada del implante, que se hace el día 6, de ahí a la inseminación pasan 3 días. Entonces, ese protocolo es más fisiológico. Funciona más en novillas porque al tener un folículo aquí durante un periodo de tiempo más largo, ese folículo logra estimular durante más tiempo, ¿verdad? Todo lo que son la parte endometrial, la parte del endometrio, ¿verdad? Sensibiliza más el endometrio a la progesterona, ¿verdad? Entonces después, cuando ya se da la ovulación y ya viene ahí el óvulo, ¿verdad? Y ya llega el óvulo fecundado a implantarse, este endometrio está más sensibilizado a la progesterona, entonces hay mejor implantación del embrión. Entonces, por esa razón, esa es la explicación fisiológica que dan cuando comenzó con estos, un profesor también, Alejo Menchaca. Esa es la explicación de por qué el J-Cinch funciona más en novillas.
Otra de las razones para una IATF en una lechería es la infertilidad del toro. ¿Y para qué, verdad? Cuando esto es más salvatanas, cuando llega uno a una finca y revisa las vacas y están todas las vacas ciclando, más cuando utilizan toro, ¿verdad? Y se hace un examen del toro, o se da por entendido que el toro tiene una fertilidad pésima y se necesita ya trabajar, ¿verdad? Ya servir esas vacas. Entonces, ahí, digamos, cae bienísimo una IATF. Y también, por ejemplo, cuando no hay materiales en la finca, ¿verdad? Cuando no tienen termo, quieren hacer una inseminación, pero no tienen termo, no tienen semen, no tienen materiales, entonces uno les hace el trabajo y lleva todos los implementos. Y otra situación en la cual no debemos de pensar en una IATF es cuando tenemos un problema grande de vacas repetidoras, vacas que repiten, ya sea por estrés calórico, ya sea por enfermedades, por rencas, por mastitis, por todas las situaciones que se dan en las fincas. En estas vacas, en este tipo de animales ya con fertilidad comprometida, la IATF realmente yo pienso que cuesta que se pague, ¿verdad? Estas vacas lo que hay que seguir haciendo es sirviéndolas de forma normal, pero tal vez no invertirles en una IATF, ¿verdad? En ganado de cría, eso era lechería. Y como aquí vemos de todo, ¿verdad? Vemos gente en lechería y gente en carne, entonces vamos a hablar un poquito de las razones para una IATF en cría, ¿verdad? Una de esas razones para la IATF en cría es la vaca que se mantiene en anestro por la presencia del ternero. Recordemos que ese vínculo maternal, ¿verdad?, de la vaca y el ternero, ese vínculo inhibe mucho a nivel del hipotálamo, inhibe mucho el hipotálamo, ¿verdad?, para que se den la liberación de las hormonas reproductivas, aunque las vacas estén en buena condición, ¿verdad? Muchas veces tenemos esas vacas ya bonitas, ya gordas, ya todo de cría, pero las vacas siguen en esto por la presencia del ternero. Entonces ahí en esos casos la inseminación a tiempo fijo se paga, ¿verdad? Les va bien. Otro tema es la sazonalidad, según la zona. Para eso hice este grafiquito aquí, para que lo viéramos. Y les voy a explicar específicamente aquí de la zona de Guanacasteca, porque es lo más fácil de entender. Aquí en Guanacaste, las fincas de la bajura, ¿verdad?, tienen que hacer mucho lo que es monta controlada. Que monta controlada es prácticamente comenzar la época de servicios, ¿verdad?, poner el toro con las vacas justamente aquí en agosto, ¿verdad? Durante todo este periodo para atrás, el toro no está con las vacas, el toro está aparte, ¿verdad? Porque estamos hablando de fincas de monta controlada. Entonces, puramente aquí en agosto se introducen los toros, ¿verdad? Ahí en ese momento se hace en muchas fincas una inseminación a tiempo fijo de todo el lote de vacas seleccionables, ¿verdad? Lo que busca esta inseminación a tiempo fijo aquí, el 1 de agosto, que es que lo hacen la mayoría, lo que busca esta inseminación es lograr la mayor cantidad de partos, más o menos aquí entre mayo y junio, ¿verdad? Después de que pasa el verano, están todas las vacas ahí gestantes, esperando nada más parir, y más o menos pasadito en mayo, ahí llegando a junio, paren todas las vacas. Gracias a esta IATF, y las vacas que no se preñan en esta IATF, ¿verdad?, se dejan en repaso con toro, ¿verdad?, durante este periodo, para que la que no se preñó aquí, se preñe aquí, ¿verdad? Entonces no para tan largo este momento. Entonces paren la mayoría de las vacas aquí, lo cual entonces esas vacas aprovechan el inicio del invierno, ¿verdad?, que está buenísimo el pasto, ya después aquí sigue agosto, septiembre, octubre, ahora que llueve mucho, ¿verdad? Y los destetes se dan prácticamente todos aquí en enero, ¿verdad? Llega enero, están todos esos terneros ahí, más o menos con 7 meses de edad, ahí se dan los destetes, y ya durante el periodo más duro del verano, febrero, marzo y abril, quedan las vacas solas, ¿verdad?, sin los terneros, la mayoría de esas vacas ya preñadas otra vez, ¿verdad?, porque obviamente aquí esas vacas se inseminaron de nuevo, y ya para parir otra vez en mayo, cuando comiencen las lluvias. Entonces lo que se hace es una sincronización, ¿verdad?, digamos, de las vacas con el clima, o las vacas con las estaciones, según la zona, ¿verdad? En la zona sancarleña, pues claro que se puede hacer. Igual en San Carlos no hay un verano tan marcado, pero en San Carlos más bien el problema a veces es el exceso de agua, ¿verdad? Entonces, sí hay algunos colegas que hacen este mismo sistema, pero en una época diferente, ¿verdad? Lo adaptan más a que las vacas paran en los periodos que llueve menos, ¿verdad?, para que aprovechen mucho mejor la materia seca del pasto. Este videillo que voy a pasar aquí son como 200 vacas. Las hizo un colega, Adrián Acevedo, ahí en Liberia, pues que estás aquí en Pupijo también. Los videos de la aparición ahora en junio. Aquí, gracias a Adrián ahí que me pasó el video.
bien bonito. Bueno, hágale números, están como 150 vacas paridas, todas en el lapso de 22 días. Ahora imagínense nada más, a ver cómo sale aquí. Ahora imagínense nada más ese destete, ese montón de vacas aquí en enero, ¿verdad? La diferencia en peso entre meses. Ahora, ahí nosotros hablamos de las razones, ¿verdad? De las razones para una inseminación en leche y las razones para una inseminación en cría. Vamos a hablar un poquitito de los protocolos más utilizados, ¿verdad? Tratar de no enredarlos mucho porque ya si nos metemos en estos es bastante complicado, pero para que ustedes entiendan un poquito. El más utilizado ahora es el protocolo convencional. Este fue exactamente el mismo que vimos antes en la imagen que iba pasando, ¿verdad? Entonces, es igual. Entonces, de este no vamos a hablar, ¿verdad? Ya hablamos de ahí del benzoato aquí el día 9, ¿verdad? Ese es el día 9. Y la inseminación más o menos a las 30 horas, ¿verdad? En total, eso son 54 horas de retirado el dispositivo. Vamos a hablar del protocolo con cipionato de estradiol, ¿verdad? Que este es uno que se utiliza muchísimo en ganado de carne, en ganado de cría, perdón. Es igual al anterior, la diferencia de este es que en lugar de tener aquí el benzoato de estradiol, ¿verdad? El día 9, le ponemos el día 8 con la retirada del dispositivo, con la prostaglandina y con el SG, ¿verdad? Se pone 1 mililitro o 1 miligramo de cipionato de estradiol en este momento. Aquí lo voy a poner un poquito más cerca, es este mismo. Se pone 1 mililitro de cipionato de estradiol y el tema con esto aquí es que ese cipionato de estradiol tiene una velocidad de absorción más lenta. Entonces, por ejemplo, en el protocolo anterior, en el convencional, el benzoato de estradiol genera un pico en sangre de estradiol más o menos a las 4 horas de puesto, ¿verdad? Y de ahí, más o menos 36 horas después, va a ser la ovulación. El cipionato de estradiol tiene una velocidad de absorción más lenta, ¿verdad? Y va generando el pico de estrógenos más o menos a las 24 horas, o sea, un día después. Entonces, en ganado de cría, por un tema de manejo, es muy complicado a veces decir, traiga todas las vacas hoy para quitarles el implante, ponerle la prostaglandina y todo eso, y tráigalas mañana todas a la misma hora para ponerles el benzoato. Entonces, en ganado de cría anda mucho mejor el mismo día utilizar cipionato, ¿verdad? Y ese cipionato va a ser el pico un día después, ¿verdad? Lo que hubiera hecho el benzoato estradiol. Y ahí la inseminación también a las 54. En lechería también se utiliza mucho el cipionato. El tema aquí con el cipionato, que también nos ayuda mucho en lechería, es que el cipionato no alcanza un pico de estrógenos tan alto a como lo hace el benzoato, ¿verdad? En la imagen anterior, ¿verdad? El cipionato no alcanza un pico tan alto como lo hace el benzoato. Entonces, las vacas que presentan celo en este protocolo, en el protocolo utilizando cipionato, ese celo es un celo real de la vaca, porque el nivel de estrógenos que está alcanzando, lo está alcanzando en parte por el cipionato y en parte por los estrógenos propios que está generando ese folículo. Entonces, la vaca que expresa celo con cipionato es un celo real de la vaca. Entonces, normalmente hay una división ahí de esos protocolos, que las vacas que entran en celo se inseminan a las 48 horas y a las vacas que no entraron en celo, ¿verdad? A esas vacas se les ayuda con una inyección de GnRH, ¿verdad? Estamos hablando aquí de Bonavest, Fertiline, Conceptase, pero se les ayuda con una inyección de GnRH y se inseminan 12 horas después, a las 60. Hablando con un colega ahí, Bernal Arias, que está haciendo bastante IATF en lechería, vacas cruzadas, hablábamos con él y nos decía que realmente a él este protocolo es el que mejor le han dado y el que mejor le ha funcionado, ¿verdad? Que tienen ahí sus modificaciones. Algo que no expliqué antes, que lo voy a decir, es que en el protocolo convencional, que es este arriba, que nosotros utilizamos el mililitro aquí de benzoato estradiol, las vacas normalmente aquí, como por aquí en este momento, andan en celo todas, ¿verdad? Pero ese celo es realmente un celo farmacológico cuando se utiliza benzoato, ¿verdad? Porque como lo vimos antes, el benzoato estradiol produce un pico de estrógenos muy marcado. Entonces, esas vacas todas ahí se encelan juntas, ¿verdad? Pero es farmacológico el celo, no es un celo real. Nosotros igual tenemos que hacer la inseminación aquí, como lo hacemos a las 30 horas. Y ahora vamos a hablar de el J-Cinch, que es este protocolo que tengo aquí.
que es ese protocolo que se está utilizando mucho más en novillas, ¿verdad? Se está utilizando mucho más en novillas y se está utilizando también en vacas de cría, poco, pero todavía no hay como mucho estudio al respecto, entonces parece que en novillas va mucho mejor ese protocolo, aumenta la tasa de concepción. Este protocolo J-Cinch, ¿verdad? Es más corto, se ponen nada más 6 días el implante, igual los 2 mililitros de benzoato, ¿verdad? Se pone el implante. El día 6 se retira el implante, se ponen 12 cc de prostaglandina, ¿verdad? Por si hubiera un cuerpo lúteo propio de la vaca, y se ponen 300 unidades de SG. Ahora hay estudios recientes que hablan que con 200 unidades también de SG anda bienísimo. Entonces, bueno, nosotros estamos acostumbrados a poner 300 unidades de SG, y en este protocolo no se utiliza inductor de la ovulación, ¿verdad? El inductor de la ovulación era o el benzato o el cipinato. En este protocolo no. Este protocolo lo que hace es que aquella onda folicular se va más lenta por 3 días, ¿verdad? Produce más estrógeno durante ese periodo por sí sola, ¿verdad? Y se hace la inseminación a los 3 días, a las 72 horas. Y ahí se ayuda ahí sí se ayuda con el inductor de la ovulación, que sería el GnRH. Como les digo, yo sé que algunos estarán muy enredados con esto, pero es también refrescamiento para los que conocen un poquito el tema de los protocolos. Entonces, este sería el protocolo J-Cinch. También tienen sus modificaciones, por ejemplo, cuando son muchos animales, ¿verdad? En el J-Cinch, igual 6 días del implante, ¿verdad? Los 2 mililitros de benzoato, el sexto día en la tarde se retira el implante, y igual las novillas que logran entrar en celo, por ejemplo en esta imagen ve que andan con parche, entonces las novillas que marcaron el parche y que lograron entrar en celo por sí solas se inseminan a las 64 horas. Las novillas que no lograron entrar en celo, ¿verdad? Por sí solas, se les pone GnRH a las 64 horas y se inseminan a las 72. Entonces, para los productores que están aquí conectados, ¿cuál es el punto de este? No se hagan bolas con los protocolos, ¿verdad? Porque realmente para entenderlos a detalle debe ser un colega, ¿verdad? Obviamente que ya conozca bien la fisiología de la vaca. Pero sí la idea es, digamos, que entiendan un poquito el concepto, ¿verdad? Entonces, para la selección de protocolo a tiempo fijo, realmente hay que pensar en muchos factores. Hay que pensar en la cantidad de vacas, si van a ser muchas vacas, 100, 200 vacas las que se van a inseminar a tiempo fijo, que esos grupos aquí se hacen, o si son, por ejemplo, en lechería, que se hacen grupos pequeñitos de 10, 5 vacas, ¿verdad? Si son vacas de alta producción, eso tiene que estar considerado dentro del protocolo que se va a seleccionar. Si son novillas, si esas novillas están en anestro, si esas novillas están ciclando, son muchas según cada finca, ¿verdad? Para ver si hacemos un convencional, si hacemos un convencional con ciprenato, si utilizamos un J-Cinch, o si utilizamos algunas de las variaciones de estos mismos, ¿verdad? Entonces, realmente la idea de la presentación es que entiendan un poquito y que logren tomar las decisiones, digamos, con sus veterinarios, los que los asesoran, ¿verdad? Para tener las mejores tasas de concepción. Ahora, aquí voy a hablar un poquito de ya el manejo como tal, de la sincronización. Y pongo el ejemplo aquí del protocolo convencional, ¿verdad? Entonces, respecto a manejo. Bueno, lo primero está aquí, previo a la inseminación, ¿verdad? Nosotros debemos, primero que nada, seleccionar los animales a sincronizar, ¿verdad? Yo al menos en lechería lo que hago es que saco la lista de las vacas y primerizas vacías, ¿verdad? Y de esta lista selecciono los animales que se van a sincronizar. Entonces, ya aquí, por ejemplo, yo digo, uy, no, aquí unas vacas repetidoras que están todavía vacías, que salieron vacías en la palpación, pero son vacas repetidoras. Yo esas vacas ya ni las vuelvo ni a ver, ¿verdad? Porque yo sé que esas vacas no me van a pagar tras ver la sincronización. Y trato de seleccionar, aquí se ve un poquito, más vacas que estén en este periodo, vacas que van después del periodo de espera voluntario, 54 días, 68 días. Estas vacas que están en estos periodos, ¿verdad? Sin servicios todavía, tienden a tener muy buena fertilidad. Y una de las razones por las cuales estas vacas tienen buena fertilidad en los IATFs es porque también, recuerden, como hemos visto en la charla pasada, que el óvulo que una vaca ovula hoy inicia su desarrollo más o menos 60 días atrás, ¿verdad? Entonces, los óvulos que me van a ovular estas vacas de 40 días posparto, 50 días posparto, son óvulos que iniciaron su diferenciación cuando la vaca estaba pronta o cuando la vaca estaba seca, ¿verdad? Realmente. Y son óvulos con muy buena viabilidad.
Porque la vaca seca, la vaca pronta es una vaca que está gorda, puchetona y bonita, ¿verdad? Con buena influencia del hipotálamo en ese momento, con buen acceso a sombra, porque normalmente están secas, prontas, las tienen por allá en algunos potreros. Entonces, esos óvulos tienen mucho mayor viabilidad, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos aprovechar. Por eso también es que esos celos son mucho más fértiles, ¿verdad? Digamos, ya la vaca nosotros tenemos que lograr preñarla por ahí el día 45, 60 y por mucho 80, ¿verdad? Lograr preñarla en ese periodo, porque esos óvulos son los que iniciaron su diferenciación allá cuando la vaca estaba seca, ¿verdad? Entonces tenemos que lograrlos en ese momento. Si ya la vaca se nos pasa mucho tiempo, entonces ya después la vaca comienza a ovular óvulos que ya comenzaron su diferenciación cuando la vaca estaba parida, flaca, en anestro, y degenerada y renca. Entonces imagínense la calidad de esos ovocitos, ¿verdad? Entonces por ahí un poco. Bueno, ahí hacemos también la selección del protocolo, ¿verdad? Ya es en compañía del colega. Hay que también ver, hay que ver la lista y obviamente hay que ir, revisar esas vacas, palparlas, ver la condición de ese útero y ver las vacas, ¿verdad? Porque esta es la misma finca. Entonces yo saco aquí la lista de las vacas y yo digo, sí, vamos a meter esta y esta. Y cuando llego donde están las vacas, me encuentro con que esta es una de las vacas que vamos a meter, ¿verdad? Entonces, es una vaca realmente no seleccionable para una IAT. Pues eso también hay que ver obviamente los animales, ¿verdad? Hay que tener, bueno, obviamente hacer la compra y ver la disponibilidad de los productos, de todo lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Tenerlo a mano, obviamente antes de comenzar el protocolo. Importantísimo también la revisión del semen. Todavía cuando hacen lecherías y son grupitos de vacas pequeñas y así, no, uno no está revisando el semen todo el tiempo, ¿verdad? Pero ya se entiende que el semen está bien. Si la fertilidad de la vaca, si la fertilidad de la lechería, digamos, a mí bien. Pero cuando se hacen grupos grandes, por ejemplo, 200 vacas, 100 vacas, de lo primero que uno tiene que hacer es revisar el semen, ¿verdad? Porque imagínense, vean, este es un ejemplo, nos lo compartió un compañero, Manuel, del Centro de Inseminación de Chomogo. Este es él revisa pajillas de semen y este es un semen comercial, o sea, este es un semen importado de una casa comercial. Y imagínense uno hacer una inseminación con 200 pajillas de semen y de esta calidad, ¿verdad? Que este semen está totalmente generado. O sea, hay cabezas sueltas, colas sueltas, cabezas del naso. O sea, este es un semen que no peña prácticamente nada. Entonces, imagínense, ¿verdad? La inversión. Entonces, lo primero también es revisar el semen, ¿verdad? Y el tema de manejo de la información. Aquí, muy bonito lo maneja Emilio, un compañero, Emilio Alfaro. Tiene hecha una hoja muy bonita ahí, entonces cuando llega a las fincas y hacen tiempos fijos, ahí pone la fecha, pone los productos en una línea de tiempo, muy bonito. Y es el que yo hago a veces, que está muy feo, pero funciona. Pero es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, el tema es que el vaquero, la persona que nos va a ayudar, ¿verdad? Porque normalmente uno va el día cero, pero el día de la retirada y eso, depende de la cantidad de vacas y todo, uno lo deja bien descrito para que lo hagan, ¿verdad? Entonces, la idea igual es que lo entiendan, ¿verdad? Aquí están las vacas que se seleccionaron, la hora a la que se va a poner el dispositivo, el día cero, perdón, que se puso el dispositivo de los 2 mililitros de benzoato, el día 8, aquí miércoles 14 del 10, a las 2 de la mañana, ¿verdad? Porque es una lechería, sacar el dispositivo, los 2 cc, ahí ya pongo el nombre comercial, 2 cc de Sicar, 2 cc de Sergón. El día siguiente, en lecherías, tiendo a usar más benzoato, ¿verdad? Porque además fue un vaso que ya se compró. Entonces no compramos cipianato, sino que tiendo a usar más benzoato. Entonces al día siguiente se hace benzoato igual a las 2 de la mañana. Y la inseminación viene el 16 a las 8 de la mañana, ¿verdad? Aquí están las 30 horas o las 54 del retirado dispositivo. Entonces, de cómo se va a manejar la información. Después, ya el día, ¿verdad? Que se hace la aplicación. Este videito es en una lechería que uno ya, digamos, de la aplicación de dispositivos, es el monobús ahí, el aplicador digo que es como un inflador, el aplicador parece un inflador, ahí se mete el dispositivo, es un hecho de una goma. La idea del dispositivo es que cuando entra la vagina, el dispositivo se abre y queda ahí como anclado en la vagina, ¿verdad? No sé cómo. Se abre la vulva, cuando se limpia la vulva, se abre, se inserta, igual como cuando insemina, se inserta primero el río y ahí queda puesto el. Y ahí los 2 se deben benzoato. Y listo.
importantísimo esto, ¿verdad? El aplicador, cuando son muchas vacas, el aplicador, digamos, esto es una solución de amonio cuaternario, esto es, ya se me olvidó cómo se llama el producto, y ya no hay. Bueno, el amonio cuaternario, Cisvirox no. Bueno, se tiene que estar lavando el aplicador, ¿verdad? Porque siempre sale lleno de boñiga y así, entonces lo más importante es hacerlo bien limpio para evitar las vaginitis, ¿verdad? Las vaginitis, porque normalmente cuando uno después a la retirada de los dispositivos muchas veces salen con pus, entonces eso tiene que ver mucho con el manejo a la hora de la implantación, entonces que esté bien limpio, ¿verdad? En algunas fincas, si son, depende del manejo, yo lo que hago es que agarro todos los dispositivos y los echo aquí en la solución, ¿verdad? Del amonio cuaternario. Y Virkon, que me acordé, los echo aquí con la solución de Virkon y entonces ahí voy lavando el aplicador, saco un poquito de agua y ahí ando también los dispositivos. No les pasa nada con el amonio cuaternario. Es una aplicación. Después, un tema de nutrición y confort. ¿Por qué pongo esto? Vean, en ganado de cría pasa mucho. Que las vacas son fincas grandísimas, entonces tienen las vacas allá larguísimas, unos potreros, y cuando se hacen los protocolos, las traen y se les ocurre, por ejemplo, que durante esos 8 días o 10 días del protocolo, las van a dejar encerradas ahí en unos corrales con paca, con heno, por ejemplo, y así. Entonces, eso es fatal, la verdad, porque nosotros ocupamos que durante este periodo cualquier cambio que le hagamos a la vaca o a la novilla sea un cambio para bien, o sea, sea un cambio a favor. Por ejemplo, entonces no podemos tener las vacas comiendo pasto en los potreros súper bien y traerlas para la IATF y que se nos ocurra que las vamos a dejar en un corral lleno de boñiga 8 días con paca, por ejemplo, digamos. Y más bien en esa etapa empieza a haber una supresión completa sobre el hipotálamo, ¿verdad? Por un tema nutricional y eso nos afecta muchísimo la sincronización. Entonces, cualquier cambio nutricional que nosotros hagamos durante estos periodos tiene que ser cambio a favor. Vea, aquí de seguro han conectado muchas personas que ya les he hecho algún trabajo, que a veces me dicen, Diego, es que este grupo de vacas quiero sincronizarlo a tiempo fijo, ¿qué las hacemos? No sé qué. Y yo llego a ver las vaquillas, las revisamos ahí, todas las vaquillas en anés, ahí más o menos, y que yo les digo, bueno, las vamos a sincronizar, pero las vamos a sincronizar en un mes. Lo primero que va a hacer es comprar un poco de maíz, por ejemplo, y meterle 1 kilo de maíz por vaca, ¿verdad? Por día, digamos. Y de aquí a un mes, cuando esas vacas estén mejor de condición y hayan arrancado y estén en una etapa mejor, en ese momento las sincronizamos, ¿verdad? Y no solo durante ese periodo, también durante el periodo posterior, ¿verdad? Porque no hacemos nada alimentándolas bien los 10 días, no, yo ocupo que las alimenten bien los 10 días y que después de inseminadas, por lo menos unos 22 días, un mes más, que las sigan alimentando bien. ¿Por qué? Porque esto aquí para adelante es el periodo de la implantación, es el periodo en el que llega el embrión, en el que se implanta en el útero, y nosotros necesitamos que la vaca tenga una buena estimulación hipotalámica durante ese periodo, ¿verdad? Entonces, nutrición aquí, aquí y aquí, ¿verdad? En todo momento. Aquí, bueno, pues también esto que hay dispositivos que a veces pasan durante este periodo, más que nada pasa cuando la novilla alguna vaca, por ejemplo, como ven el rabillo ese que queda afuera, lo agarran con la boca, lo jalan. Entonces, si eso pasa hoy y ustedes lo ven en el dispositivo que se cae, ese dispositivo se puede reutilizar. Se agarra, se lava con la misma solución y se le vuelve a poner a esa vaca. No pasa nada si se le cae un gatillo, pero pasa por realidad. Ok, después, el día de la retirada, temas de manejo. Bueno, primero que se utiliza SG, ¿verdad? Que esto es una proteína y esta proteína ocupa una cadena de frío. Entonces, un buen manejo de estos productos, ¿verdad? Poligón, Selgón, bien refrigerados, si se llevan una hielera que sea igual como hielo, se agarran y se mezclan, ¿verdad? Porque eso normalmente viene liofilizado, es un polvito, es un líquido, se agarra, se mezcla, se utiliza, por ejemplo, estos son 2 cc por vaca, 400 unidades, 2 cc por vaca. Si sobra SG y lo quieren utilizar después, lo que tienen que hacer es congelarlo, ¿verdad? Porque al ser proteína ocupamos que eso se mantenga bien estable para poder reutilizarlo a futuro si lo queremos reutilizar. Entonces, se agarra el vasillo, se mete al congelador, que se congele y después, cuando se va a reutilizar, se saca, se descongela y se utiliza a temperatura ambiente. Pero solo se puede descongelar una vez. No podemos, por ejemplo, estarlo descongelando y descongelando. Aquí hay un productor, les pongo un ejemplo, un productor aquí que hace grupitos pequeños de vacas, hace 3 vacas, hace 4 vacas y así. Entonces lo que él hace es que compra el vaso grande
él carga las jeringas de 2 centímetros, ¿verdad? Y las guarda congeladas, ¿verdad? Entonces, como solo hace 2 o 3 vacas, él va y saca las 2 jeringuillas para las 2 vacas y ya, eso es lo que utiliza. Y le ha funcionado bien la técnica. Aquí es una imagen del retiro. Nada más eso no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Se jala el rabillo y ya. Ahí se retiró el dispositivo de progesterona. Y un punto importante, el manejo de los inyectables, ¿verdad? Vean, por ejemplo, en ganado de carne, que no se utiliza benzoato, sino que se utiliza aquí cipionato. Hay que inyectar, hay que sacar el dispositivo e inyectar 3 cosas. Entonces, yo siempre les digo, hagan una inyección a la vez, porque yo mismo me enredo. O sea, yo a veces llevo en la mano, me ha pasado que llevaba en la mano el vaso de prostaglandina, el vaso del cipionato y el vaso de Selgón, por ejemplo. Y entonces voy inyectando las vacas y inyecto una vaca con una cosa, le pongo la otra. Llega un momento en el que ya ni me acuerdo qué le había puesto a la vaca. O sea, voy en una manga, por ejemplo, llena de vacas a lo largo, va un muchacho adelante sacando los dispositivos y yo voy inyectando. De verdad, uno se enreda. Digamos, yo llego un momento que yo digo, uy, santa madre, no sé esta vaca, no sé qué le puse, si la prostaglandina o el Selgón. Entonces me toca volver a ponerle todo. Eso es un error gravísimo. Entonces, lo que yo les recomiendo es que inyecten una cosa a la vez. Se van primero con la prostaglandina, inyectan todas las vacas con la prostaglandina, terminan la última, se vienen, agarran el Selgón, inyectan todas con Selgón, se vienen el cipionato e inyectan todo con cipionato, ¿verdad? Una cosa a la vez para que no se olviden. O poner una persona con cada cosa, ¿verdad? Decirle, venga, Sutanito, usted inyecta esto, aquel inyecta esto, y así, ¿verdad? Para no enredarse. Y está, por ejemplo, obviamente mucho mejor. Esto es una finca grande que se hacen grupos grandes de vacas, una finca que ve el doctor Daniel Carballo. Un día le llevé con una inseminación y ahí aproveché y le saqué una foto al cuadernito que me gustó un montón. Es un cuadernito del reporte del uso de los productos, ¿verdad? Entonces aquí van los números de las vacas, ¿verdad? Aquí se pone la fecha, se pone el producto, por ejemplo, una sincronización. Este día eran 130 vacas. Entonces se pone el cipionato, la prostaglandina, el Selgón y el retiro. Y aquí se va marcando vaca por vaca, ¿verdad? Lo que se le va haciendo. Por ejemplo, a las que se les sacó el cipionato. Entonces se va marcando. Y esto es un tema de manejo de información que ayuda muchísimo a asegurar un buen protocolo, ¿verdad? Y una buena tasa de concepción. Y después, ya viene el día de la inseminación, ¿verdad? Viene el día de la inseminación y hay muchos temas de manejo que pueden hacer mejor o pueden facilitar el trabajo, ¿verdad? Tanto del veterinario como del muchacho que insemina, y que pueden ayudar a mejorar la tasa de concepción. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, los signos de las vacas, que es desde que llega uno llega asustado, llega preguntando, ¿y qué vieron las vacas en celo? ¿Verdad? Más común cuando se utiliza cipionato, porque recuerden que con el cipionato la vaca que entra en celo es porque fue un celo real. Entonces uno llega ahí preguntando, ¿y qué? Las vacas mostraron celo y cómo se veían. Entonces cuando empiezan a inseminar y empieza a ver esas vacas así marcadas, de estas vacas bien marcadas de los celos, cómo estuvieron, ahí empieza uno contento, ¿verdad? Porque ya sabe uno que, gracias a Dios, le va a ir bastante bien. Bueno, y cómo no le va a ir bien con esta vaca, ¿no? Es una vaca parida, mira qué lomo vaca, ciclando y en perfecto estado, ¿verdad? Hay vacas que mostraron celos, igual flujos, ¿verdad? Cuando empieza uno a inseminar y entonces, por ejemplo, 100, 200 vacas y comienza a inseminar, todas las vacas le pudieran y con ese tipo de flujos, y también, ¿verdad? Contentísimo. Esto también depende mucho de las razas, porque, por ejemplo, estas vacas son siembra y así. Y entonces son vacas que tienen a tener como un cervix muy grande, producen mucho muco y así, ¿verdad? Pero a veces las lecherillas no producen tanto muco, ¿verdad? O por ejemplo las novillas en anestro que uno hace para una IATF con el J-Cinch, a veces esas no dan flujo, no hacen nada, ni tono tienen, ¿verdad? Pero igual se peñan. Entonces también hay que considerar los animales que estamos trabajando, ¿verdad? Pero comienza uno a esto así y uno ya contento porque uno ve que el asunto va bien, ¿verdad? Bueno, lo que hablamos de cuando hay vaginitis por los implantes, no le presten mucha atención a esto. Cuando es tiempo fijo, si la vaca da un flujo con sucio, igual sírvala porque hay bastantes trabajos ahí que indican que la tasa de concepción no difiere mucho entre las vacas que tenían vaginitis y las que no, ¿verdad? Porque recuerden que la vaginitis es por un tema del implante que estaba ahí, ¿verdad? Entonces,
si es un a tiempo fijo y le sale con pus el moco, usted sírvala de igual manera. El tema del manejo de los materiales, ¿verdad? Tener todo ahí lo más acomodadito cuando son grupos grandes, ¿verdad? Digamos, para ir trabajando bien. También pasa esto en fincas, por ejemplo, que no tienen, que solo está un corral ahí, entonces no hay ni luz ni nada, entonces tienen todo ahí en el carro, eso es ahí puesto en la alfombra del carro, pero igual uno siempre busca hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, aunque sea ahí, obviamente no todo es así, ¿verdad? También hay de eso, pero igual se hace. Manejo de la basura, para mí eso también es importantísimo, tener ahí donde echar todo lo que uno va botando, mantenerse lo más ordenado posible. El manejo de las vacas, ¿verdad? Importantísimo también que se manejen con tranquilidad. Un tema de confort del inseminador, digo yo, aquí puse así, confort del inseminador, porque hay de todo, ¿verdad? Yo creo que esto es como la representación, esto es como un hotel de 5 estrellas para el veterinario que llega a inseminar. ¿Por qué? Porque ahí está el muchacho, ahí está la vaquita bien prensada, ahí está el muchacho que le aparta el bravo y que le abre la vulva, ¿verdad? Para ir haciendo el trabajo más ágil. Entonces, buenísimo. Si esto se puede en grupos de vacas grandes, excelente. Pues claro, habrá otras situaciones en las que no hay tanto personal, no se puede, entonces ahí pues uno se la juega de alguna u otra manera, pero este tipo de cosas pueden significar la diferencia al final en esa tasa de concepción, aunque usted no lo crea. Lo de la hora de la inseminación también es importante, más en vaca lechera, ¿verdad? Y más en zonas de estrés calórico. Pensar en el protocolo de manera que la hora de la inseminación quede en horas frescas, ¿verdad? Estos son unos protocolos, estos son un estudio que ya había presentado mucho Charlie de las diferencias de tasa de concepción, ¿verdad? Con vacas que se refrescaron y vacas que no se refrescaron, ¿verdad? Entonces, vacas que, por ejemplo, estas que es en Guadalupe, creo que esto es de México. Entonces, vea, las vacas que se refrescaron, un 53% de concepción. Y las vacas que no se refrescaron, o sea, que no se les bajó la temperatura a la hora de inseminación, un 13%. ¿Verdad? Entonces, hay muchísima diferencia aquí. Entonces, igual, cuando pensamos en un protocolo, por el costo que tiene, pensemos en que nos calce, digamos, la inseminación en una hora fresca. También eso nos puede ayudar bastante. Y las vacas que repiten, yo normalmente lo que hago es que ya inseminamos las vacas. Normalmente lo que se hace es que por ahí el día 15, a todas las vacas del día se les pone parche para ver las vacas que repiten el celo. Porque realmente esos celos, después de una sincronización, o sea, la vaca que se inseminó y esa vaca que repite el celo, ese segundo celo es un celo muy fértil, porque es un celo que por el tema del implante de progesterona que hubo y la concentración de progesterona, es un celo que el folículo que se forma ahí es un folículo de muy buen tamaño, ¿verdad? Y con una viabilidad muy alta. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar, pero así realmente aprovechar todos los celos de las vacas que repitan, ¿verdad? Que no se teñaron en la sincronización, pero que repitieron. Ese segundo servicio hay que sacarle provecho porque es muy fértil. Entonces, ya prácticamente estamos terminando. Yo tenía pensado durar media hora y ya duró una hora, las 6. El éxito para una IOTF, ¿verdad? El éxito de todo ese trabajo que es tan bonito, radica en muchas cosas, ¿verdad? Radica en vacas y novillas que estén en buena condición, con una excelente nutrición, una buena selección de esas vacas, obviamente una buena selección del protocolo, ¿verdad? A la hora del protocolo de inseminación, de la finalización, que haya una buena manifestación de celo, y ahí nosotros podemos ir pensando que nos va a ir bastante bien, que tengamos obviamente un buen equipo de trabajo, ¿verdad? Eso es también importantísimo en el manejo, porque normalmente esto es un trabajo de mucha gente, ¿verdad? No se puede dejar de lado la fertilidad del macho, la radiación del semen y la fertilidad intrínseca del macho que se va a utilizar para la inseminación, el proceso de inseminación como tal, ¿verdad? Como tal, que sea lo mejor posible. Y yo estoy seguro que si nosotros logramos acomodarnos con todos estos factores, al final vamos a tener un buen porcentaje de peñez y vamos a tener una IATF de mucho éxito. Y pidiéndole a Dios también que nos vaya bastante bien, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería la presentación y muchas gracias. Bueno, perdón, y aquí, esta imagen la puse porque esto fue de mis primeros IATFs. Ya estuve así como 10 años ya, en una finca allá por Nicoya, que hacíamos IATF, digamos, en grupos grandes ya hace como 10 años y
y ahí estoy con un compañero, con Alberto Cubillo, que trabajábamos ahí. Ahí me veo más joven. Y esta es la finca, sí, esta era cuando paraban el ganado, porque una finca muy grande ahí, de allá por el lado de Rosario. Todo el día ahí, sí. Y hasta que se asusta uno cuando llega a palpar ese grupo de vacas grandes. Va uno pidiéndole a Dios que esté todo apañadas. Ahí los colegas yo sé que me están entendiendo. Cuando llega uno a revisar las vacas, cuando llega uno a revisar las vacas, después de una IATF, va pidiéndole a Dios que salgan bastantes vacas peñadas, hasta que traiga agresión. Pero bueno, esta sería la presentación. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Vamos con las preguntas ahora. La primera dice, en un balance energético negativo dado por una cetosis clínica o subclínica en altas productoras, ¿qué se podría recomendar? En un balance subclínico, digamos, pues bueno, porque ya el balance clínico como tal, ya estaríamos con la vaca prácticamente enferma, ¿verdad? La vaca que no está comiendo, pero en un balance, es que realmente el tema ahí es nutrición, digamos, o sea, si usted tiene una alta incidencia de cetosis, como lo vimos en la charla pasada, la cetosis es la enfermedad que más impacta la reproducción en las fincas, ¿verdad? La cetosis produce muchísimo problema en los embriones, o sea, prácticamente se intoxican esos embriones y no hay implantación, no hay fecundación, es un problema. Entonces, si nosotros estamos pensando en IATF y estamos hablando de fincas que tienen una incidencia de cetosis clínica y subclínica alta, lo primero que tenemos que pensar es en el manejo de la alimentación, en nutrición y muy importante, la condición corporal de la vaca pronta, ¿verdad? Esa condición corporal, ese manejo de la vaca en el periodo seco, ese manejo de la vaca en los últimos días de gestación cuando está en lactancia, ya digamos, no recomendaría yo, no recomendaría una IATF si tenemos esas condiciones. Primero lo primero hay que comenzar por la boca y después todo lo demás. Gracias. Tenemos otra pregunta que esta surgió al inicio de la presentación y dice, ¿los materiales incluyen la pajilla? De semen, no, porque yo no lo puse porque, de una u otra manera, porque estaba hablando de lechería, ¿verdad? En el ejemplo. Entonces, de una u otra manera, no voy a ir hasta ahí porque es muy largo. Usted al final tiene que servir la vaca, ¿verdad? Digamos, sea con una IATF, o sea, una inseminación a tiempo fijo, o sea, con una inseminación de forma normal, usted tiene ese costo ya sobre la pajilla, ¿verdad? Entonces, no lo puse ahí porque ya bajo uno o el otro tiene que gastarla, entonces no me funcionaba, digamos, para el ejemplo, ponerlo. Luego otra pregunta dice, ¿el protocolo J-Cinch se puede utilizar en la aplicación de embriones? De hecho, los estudios recientes, digamos, de la gente que trabaja con la aplicación de embriones, están utilizando mucho más J-Cinch para las receptoras de los embriones, porque, como vimos antes, digamos, el J-Cinch, hay quien esté preguntando, después ahí le voy a pasar mi número, o tal vez que me ponga mensaje al final para que me pregunte, le voy a pasar unas imágenes, porque han hecho muchos estudios, hay parte de este señor Alejo Menchaca, digamos que es el promotor de este J-Cinch, y con el J-Cinch, al aumentar mucho el periodo, al aumentar el periodo donde hay estrógenos, ¿verdad? Aumenta, mejora la parte endometrial donde se va a implantar el embrión. Hay una mejoría notable que ellos han hecho por cortes histológicos y biopsias y todo el asunto, ¿verdad? Y ellos ven una mejoría en las glándulas endometriales, en el lugar donde se va a implantar el embrión. Entonces, hoy por hoy, los colegas que trabajan en esto, digamos, yo realmente el asunto de embrión no lo hago mucho, pero sí he leído que en implantación de embriones utilizan mucho más los J-Cinch para las receptoras que los protocolos convencionales. Perfecto. Luego dice, en vacas que andan con toro, que están en buena condición y que en una palpación dan vacías, ¿puedo poner solo el PG y no sincronizar a tiempo fijo? Vea, si las vacas andan con toro, yo no pondría prostaglandina, porque posiblemente muchas de esas vacas palpadas en ese momento, cuando se revisan,
y si están ciclando, muchas de esas vacas pueden estar preñadas, ¿verdad? Solo que pueden estar preñadas con preñeces tempranas, de menos de 30 días, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo diagnosticable. Entonces, si usted pone prostaglandina, ahí lo que haría es producir lisis de ese cuerpo lúteo y perder las posibles preñeces que están en ese momento, solo que no son diagnosticables. Entonces, yo no lo haría. Lo que yo haría, si ya quiere hacer una inseminación, por ejemplo, que dice, no, es que voy a quitar el toro y lo que quiero es inseminarlas y todo, yo quitaría el toro, ¿verdad? Daría tiempo, 22 días o un mes, ¿verdad? Y palparía las vacas. Ahora sí, las vacas que ahí, en esa palpación, me salen vacías ciclando, ya estoy seguro que no están preñadas porque no han estado con el toro durante un mes, y en ese momento, entonces ahí sí podría poner solo prostaglandina y esperar a hacer una observación de celo, ¿verdad? Con parcho o ir a ver las vacas al pollero, ¿verdad? Para hacer una observación de cielo o ir haciendo los servicios. Pero tendría que mejor quitar el toro. Gracias, Diego. Otra pregunta dice, ¿quién da el servicio de revisión de semen? Ya hay muchos colegas. Bueno, a la Universidad Nacional, donde está el doctor Jorge Chacón, yo creo que realmente no me quito decir que es el mejor andrólogo que habrá en el país en este momento, de los mejores, por lo menos. Entonces, ellos hacen revisión de semen. No sé el costo por pajilla, pero por ejemplo, si usted va con el termo a la Universidad Nacional, busca ahí el departamento de andrología y ellos ahí le hacen la revisión de la pajilla de semen. No es tan caro eso. Ellos le revisan y es un excelente trabajo que hacen. Entonces, y además de que le dan un certificado, ¿verdad?, de la revisión. Y además del doctor Jorge Chacón ahí en la Universidad Nacional, hay muchos colegas que también lo hacen, ¿verdad? Digamos que dan al microscopio, entonces también pueden revisar las pajillas de semen. Por lo menos ver motilidad, hacer hallazgos, ¿verdad? Digamos. Sí. Gracias, pero Diego. Vayan de Jorge. Luego, dice otra, ¿a cuántos días después de parida se le puede aplicar el protocolo de IATF en razas Brahman o Nelore que son adaptadas al calor? ¿Se les puede aplicar el protocolo en meses de verano debido a la limitante del estrés calórico en la respuesta de celo? Sí, vea, respecto a las vacas de cría, lo que se habla en vacas de cría es que estando todavía en anestro las vacas, ¿verdad? Estando en anestro. Las vacas en anestro, en cría, se recomienda iniciarlas hasta después del día 60, ¿verdad? Esa es la recomendación. Y también depende mucho del porcentaje de vacas que está ciclando de un grupo, ¿verdad? Porque si yo llego a sincronizar un grupo de 100 vacas en el oro y yo el primer día reviso todas esas vacas, ¿ok? Y me encuentro que un 80% de esas vacas están en anestro y solo un 20% de las vacas está ciclando, yo le digo, no, este grupo hay que darle un manejo diferente, hay que darle unos días, hay que mejorar la nutrición para hacer el protocolo, ¿verdad? Digamos. O esas vacas en anestro, por lo menos que estén de más de 60 días de paridas. Pero entonces ahí sí cabe ya hacer una sincronización, aunque estén en anestro. Porque, aquí voy a poner este ejemplo, porque el SG, esta hormona que está aquí, lo que busca esa hormona es estimular la ovulación en vacas en anestro, ¿verdad? Digamos, esto lo que hace es esto. Ahora, si yo llego a palpar un grupo de vacas y hay vacas de menos de 60 días de paridas, pero son vacas que están ciclando y el porcentaje del grupo total de vacas ciclando es muy alto, entonces yo no tendría miedo, digamos, a hacer un protocolo inclusive antes de los 60 días de paridas, entre los días 45 o 60, porque obviamente el porcentaje de ciclicidad en las vacas es muy alto y uno da por entendido que la nutrición o la calidad de forrajera o la oferta forrajera también será muy buena, ¿verdad? Entonces ahí sí podría ser un protocolo. Y sí, claro que se puede hacer en el verano. Lo que pasa con esto es que al final, usted en ganado de cría, lo que usted ve al final su ingreso es el kilo de ternero destetado, ¿no? ¿Verdad? O sea, ese es su ingreso al final. Entonces, todo tiene que ir en énfasis a buscar la mejor ganancia que son terneros, porque el ternero nazca en la mejor época, en el que la vaca le dé la mejor leche, ¿verdad? Digamos, que produzca buena leche, de manera que usted pueda tener un buen destete. Entonces, sí lo puede hacer en verano, claro, sí en la zona donde usted está, las condiciones del año en general favorecen que haya una buena ganancia de peso de esos. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es el valor por vaca con
IATF, incluida una dosis de semen buena. Vea, voy a echar para atrás y voy a irme aquí a esta diapositiva. Ok. Ya, hagámosle, sumémosle a esto, es el costo de materiales, 7,600. Póngale ahí, depende de la cantidad de vacas que haga el colega, pero digamos que unos 5,000 colones por animal, que es lo que algunos cobran por lo que yo pregunté. Estamos hablando de 12,600 colones. Ahora, sumémosle la dosis de semen, buena, de unos, bueno, digamos que intermedio ahí, bueno, unos 15,000. Estamos hablando más o menos de unos 30,000 colones por vaca, ya con la dosis de semen. Por ahí puede andar. Gracias. Luego hay una pregunta que dice, ¿qué opina sobre el uso de la prostaglandina en la vaca Brahman al inicio del protocolo, así como cruces? Bien, si la vaca está, hay un tema de metabolismo hepático en la vaca Brahman, ¿verdad? Porque ella tiene metabolismo menor hepático. Y ahí, para explicar un poquito para las otras personas que están escuchando, lo que pasa es que la progesterona es muy buena, ¿verdad? Digamos, si se necesita para sensibilizar el hipotálamo a las hormonas, ¿ok? Y para que la vaca se preñe, ¿verdad? Pero tan malo es la deficiencia de progesterona, por ejemplo, en vacas de leche, ¿verdad? Que metabolizan mucho, como tan malo es el exceso de progesterona, ¿verdad? En vacas de cría. Entonces, si las vacas están ciclando, si son vacas de carne, vacas de cría, Brahman, y esas vacas están cíclicas, aquí voy a poner vamos a ponerlo aquí un toquecito. Así, ok. Si las vacas están cíclicas, entonces esa vaca tendría en el protocolo la progesterona producida por el cuerpo lúteo propio de la vaca, porque la vaca está cíclica, ¿verdad? Y además de eso, la progesterona del implante, ¿verdad? Que es el que estamos metiendo, que va a durar 8 días. Entonces, ya en vacas de carne, Brahman, la progesterona que le ponemos en el implante, más la progesterona propia, eso es un exceso de progesterona y es mucha la carga de progesterona. Y eso puede afectar la fertilidad de esa vaca o la concepción. Entonces, en vacas Brahman cíclica, ¿verdad? En una IATF, se recomienda poner una prostaglandina en el día 0 para eliminar el cuerpo lúteo propio de la vaca, si es que existe, y entonces que durante este periodo solo esté la progesterona que nosotros implantamos en el dispositivo, ¿verdad? De manera que no hayan excesos. Entonces, en definitiva, como le decía, o como les decía, estos protocolos, ya el protocolo a seleccionar y todo, debe ser bien pensado, ¿verdad? Y bien fundamentado, obviamente, por los colegas, los que le dan el servicio, ¿verdad? Entonces, ya ellos revisarán las vacas y dirán, mira, en este tipo de vacas, mejor les ponemos la prostaglandina al inicio, ¿no? Entonces, sí, pienso que es bueno en vacas cíclicas. Perfecto. Luego, otra pregunta dice, si se usa semen sexado, ¿recomienda dar más de 54 horas? Sí, vea, normalmente, como lo hemos visto también en la charla pasada, pero normalmente, digamos, el semen sexado es un semen que está precapacitado, ¿verdad? Y que tiene una viabilidad más baja. Entonces, con el semen sexado se busca hacer el servicio lo más cerca de la ovulación posible, ¿verdad? Y entonces eso más o menos se hace a las 60 horas con semen sexado. Se le suman más o menos 6 horas más. Vamos a hacerlo así, aquí, ¿verdad? La inseminación de forma normal se hace a las 54 en un protocolo convencional. Pero si se utiliza semen sexado, es mejor alargarle 6 horas más de inseminación y hacerla a las 60 horas, por aquí. Sí. Igual, como les digo, ¿verdad? Ya eso, ya esos temas, eso ya se conversa más con el colega, ¿verdad? Que les está dando el servicio. Pero sí, 60 horas. Luego consultan, ¿el porcentaje de preñez a tiempo fijo en 200 vacas cuál es? ¿Y cómo cubren esa necesidad? ¿A los 48 días y vuelven a hacer el protocolo?
En 200 vacas, el porcentaje de preñez, bueno, es que eso depende mucho de cada establecimiento, pero normalmente, como hablábamos al inicio, digamos, habrán protocolos excelentes en que uno tiene una fertilidad de 60, 70%, habrá otros que no tanto, ¿verdad? De 40 y 30, de todo ahí, pero en promedio podemos hablar de un 50%. Lo que se hace en ganado de cría, como lo, vamos a poner la diapositiva del ciclo. Lo que se hace en ganado de cría, normalmente es que se hace en ganado de cría aquí en La Bajura, ¿verdad? En Guanacaste. Se hace la IATF, aquí, digamos, el 1 de agosto, a principios de agosto, ¿verdad? Ahí se inseminan, digamos que las 200 vacas, se inseminan todas aquí el 1 de agosto. Y nosotros, en realidad, en el establecimiento, lo que ocupamos es que todas estas vacas paran aquí y llegan a destetar después de enero. Entonces, nosotros hacemos una IATF aquí y ahí hacemos repaso con toro. A los 10 días de inseminadas las vacas, se introducen los toros, ¿verdad? Entonces, todas las vacas que repiten a los 21 días o que vuelven a repetir aquí, se preñan con toro, ¿verdad? Entonces, nosotros logramos que la mayoría de las vacas se preñen en este periodo. Hacemos la cabeza de aparición con la IATF, ese es el término, cabeza de aparición, ¿verdad? Pero ya luego vienen varias vacas que se preñaron después con toro, ¿verdad? Pero todas durante los primeros días. En ganado cría normalmente se hace así, porque lo que usted necesita es que se le peñen todas las vacas en un periodo corto, sea con inseminación o sea con toro, ¿verdad? Pero que se peñen todas aquí. Perfecto. Luego dice otra pregunta. En novillas para cría, la nutrición, y nos pone entre paréntesis concentrado de engorde, pueden tener alguna incidencia positiva o negativa en el porcentaje de celos o preñez. Sí, sí, y hay un tema ahí de manejo también, ¿verdad? Porque si son unas Nelor, por ejemplo, que están a puro pastoreo, ¿verdad? Digamos, y que nunca han visto un gramo de concentrado, y usted al inicio del protocolo pretende, por ejemplo, traerlas al galerón o traerlas al corral y alimentarlas con concentrado y tenerlas ahí, solo ese factor de estrés, digamos, posiblemente en alguna ni coman, ¿verdad? De lo locas que son. Entonces, ese factor de estrés podría más bien afectar, ¿verdad? Pero si ya son animales que están condicionados al manejo, acostumbrados un poco a la suplementación, cualquier suplementación extra que se les dé durante esos periodos de las inseminaciones van a ser en pro de la tasa de concepción. O sea, todo eso va a ayudar, ¿verdad? Como les ponía en una diapositiva, cualquier cambio en el manejo durante ese periodo tiene que ser un cambio a favor, ¿verdad? Digamos, no podemos hacer nada en contra, sino que todo tiene que ser un cambio a favor. Pero entonces ahí sí funcionaría. Si la nutrición es mayor que el estrés del manejo, pues claro que les va a ayudar. Gracias. Y tenemos ya la última pregunta que dice, ¿iniciaría protocolo de IATF en vacas de cría con más de 30 días de paridas, con buena condición corporal, donde la mayoría no están cíclicas, pero andan en el anestro superficial o bien folículos mayores a 8 milímetros? De 30 días. Qué buenas preguntas hacen, ¿verdad? Vamos a ver. Yo creo que yo me esperaría al día 45 para iniciar esas vacas, por un tema del costo del tratamiento. No quiero decir que no se puedan preñar vacas, digamos, entre el día 30 y el día 45. Posiblemente algunas de esas vacas, si se iniciaran, se preñarían. Pero estamos hablando, digamos, de un protocolo que tiene un costo, no tan, bueno, un poco alto, no tan alto, ya como dijimos al principio. Un protocolo que tiene un costo en materiales, que tiene un costo en semen, que tiene un costo en el pago del operador, ¿verdad? Digamos. Y usted tal vez por 15 días, que puede esperar al día 45, digamos, para empezarlo a partir del día 45, tal vez esa diferencia de haberse esperado al día 45 para empezarlo, le va a dar mucho mejor tasa de concepción, por un tema de involución uterina. No tanto porque la vaca esté cíclica o esté en un anestro superficial, sino por un tema de que esté completa en la evolución del útero. Entonces, yo me esperaría al día 45, realmente. Prefiero aguantarme 15 días más, puedo tener mayor provecho si me aguanto 15 días más que si las comenzamos muy antes. Sí. ¿Considera que se obtiene mayor porcentaje de preñez al aplicar
cipionato de estradiol que al aplicar benzoato de estradiol, o se logra un efecto similar con ambos? Yo diría que se logra un efecto similar con ambos, en realidad. Pero muchas veces en la decisión de uno o el otro, el factor es el manejo, ¿verdad? A mí, en lechería yo utilizo mucho con benzoato porque es un producto que ya se compró. Ahora ocupamos el benzoato 2 ml aquí y ocupamos 1 ml aquí. Entonces, y además las vacas vienen a la lechería 2 veces al día todo el tiempo, ¿verdad? Todos los días, 2 veces al día. Entonces, no hay mucho problema de inyectarlas mañana, ¿verdad? Al día siguiente, el ml benzoato. En ganado de cría hay un tema de manejo. Puede ser que para ese ganado de cría, venir mañana otra vez al corral, volver a pasar por la manga y todo el manejo que eso incluye, ese benzoato afecte más de lo que, por ejemplo, hubiera sido nada más poner cipionato. Entonces, en ganado de cría, por el factor de manejo, de seguro que es mucho mejor utilizar el cipionato, por el factor de manejo, ¿verdad? Y en ganado de leche, pues ahí están las dos opciones. Las tasas de concepción al final son comparables, son bastante similares, no hay tanta diferencia. En grupos grandes, en vacas de leche o en vacas de cría, en grupos grandes, cuando se utiliza cipionato, recuerden la modificación que vimos de aquí, el cipionato. En grupos grandes usted puede hacer la diferenciación, o en ganado de cría también, ¿verdad? Puede hacer la diferenciación de decir, se marcan con pintura, por ejemplo. Entonces, todas las vacas que anduvieron en celo y borraron la pintura, las inseminamos primero. Y todas las vacas que no marcaron que no anduvieron en celo, las inseminamos de último, cuando son grupos grandes. Y se les ayuda con el inductor. Según lo que he hablado con los colegas, este protocolo les pareciera que les está dando mejor resultado. Pero a veces en inseminaciones a tiempo fijo, cuando decimos mejor resultado, es pasar, por ejemplo, de un 50% de tasa de concepción a un 55%, ¿verdad? Que en 100 vacas son 5 vacas más, pero si no hacen un grupito pequeño de 10 vacas, a lo mejor esa diferencia no llega a ser ni una vaca, ¿verdad? Entonces, realmente las dos cosas van bien, benzoato o cipionato, andan muy parecidas. Es más, deben más considerarse por un factor de manejo, si una o la otra.